Demos comienzo a esta entrevista, siendo las 1 de la tarde en Chile. Estamos con el autor Benjamín Alire Sáenz. ¿Cómo estás? Gracias por esta instancia. Muy bien. Tengo acá en mis manos la segunda parte de Aristóteles, que es Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo, un librito que personalmente a mí me gustó mucho, que era tan real que llegaba a doler en algunas partes por la pluma que usted tiene, así que en ese sentido felicitaciones por esta segunda parte. Para Gracias. empezar, yo tengo una duda al respecto de si siempre estuvo previsto escribir una segunda parte o fue algo que se pensó en el camino. ¿Cómo fue el proceso de llegar a este librito? Pues yo nunca pensé escribir una secuela. Escribí el libro, ya está. Y luego escribí otra novela y mucha gente cuando publiqué la próxima novela pensaban que era la secuela. Y luego la compraban y estaban muy casi enojados. Me sorprendía porque no se anunció así el libro. Y, y, y como mucha gente no estaba interesada en otro libro nomás, obsesivos con Aristóteles y Dante. Y, y yo dije, pues les decía, pues yo no voy a escribir otra Aristóteles y Dante novela, ya se acabó. Y yo pensé que la cosa ya estaba arreglada. Pero con más tiempo, lo que pasó es que escuché mi novela leído por Lin-Manuel Miranda. Yo nunca escucho mis novelas en audio. Pues ya la escribí, el cuento ya la sé. Pero hubo una oportunidad que yo tuve que viajar a Santa Fe y tenía mucho trabajo y estaba repasando los exámenes de mis alumnos y le pedí a mi tía, por favor, maneja hasta Santa Fe, te compro un hotel y voy a esta lectura que iba a dar. Y la escuché y dije entre mí, me gustó mucho como lo legó, pero me di cuenta que Aristóteles y Dante no tenía nada sobre la SIDA. Era la época de SIDA. Y dije entre mí, pues qué vergüenza, ni tengo ninguna palabra ahí. Y yo tuve que corregir esa, que para mí era, ¿cómo un autor puede escribir un libro en esa época y es gay y no mencionar la SIDA? Y para mí es muy personal porque yo perdí un hermano, un escritor que me enseñó cómo escribir y un amigo que era muy joven, muy buen amigo y se murió también de SIDA. Y fue una época donde yo sufrí por perder gente, hombres que yo quería mucho. Y dije, tengo que escribir una secuela por esa razón. Me urge escribir esto. Y luego, pero no podía, me tomó 5 años, pero no escribiendo. Sí escribí mucho, pero no valía la pena. No me salía. Y además estaba como, este libro, Aristóteles y Dante, con más tiempo, el libro se hizo muy famoso. Y la escribí, la mayoría de la novela estuvo escrito durante la pandemia. Y me costó mucho. Por fin hallé la onda y ya sabía, yo sé de qué se trata de este libro. Y tengo que tener el libro en mi mente para escribirlo. Y luego era un momento de mi vida donde yo estaba muy triste por el pandémico, por mi país que estaba en una situación política que yo me había perdido. Sentía que yo no conozco mi país ya. No conozco los Estados Unidos. Este no es mi país. Con un presidente que
que es una mala persona, parece, y tampoco tiene la capacidad de ser un presidente real. No es un líder para nada. ¿Y cómo puede ser que este señor es nuestro presidente en Estados Unidos? ¡Qué vergüenza! Y yo soy muy político. Sí estoy muy metido en la política y me afecta mucho. Mucha gente no le importa y no nos afecta, pero a mí sí. Y luego se murió mi perrito. Y, Fue todo mm, el y contexto fue fuerte. sí, Mm. pero lo escribí y estaba muy contento con las resultados. Me gustó lo que Claro. hice. Entonces el mayor desafío al final fue escribirlo en una pandemia y en un contexto emocionalmente fuerte, el libro, el contexto. Sí. Perfecto. Y en ese sentido, en el libro se hace mucha referencia también, por lo que yo leí, al tema del pecado, cuando Ari se cuestiona como emocionalmente si estará pecando o no, se hacen alusiones como a la religión en ese sentido. Y respecto a las inseguridades que va sintiendo como con sus sentimientos, ¿usted cree que esta inseguridad de aceptación en los chicos pertenecientes a la diversidad sexual se ha visto incrementada a causa de religiones, prejuicios o las mismas creencias sociales? Yo creo que sí. Yo creo que porque durante el SIDA se pasó la misma cosa, sí pasó eso. Pues Dios los está castigando por las vidas que viven. Y en vez de ser el dueño de tu odio, ponen a Dios. Dios me está diciendo que no los puede aceptar. Dios, por favor, deja a Dios al lado, porque no se trata de Dios, se trata de tu odio y tus prejuicios. Y, y, y las religiones también, para muchos jóvenes, es importante porque sus papás, casi todos sus papás son católicos y se crecieron con esas creencias y afecta, aunque los jóvenes no creen o lo que sea, no son realmente católicos, no se sienten católicos, pero sus papás sí, y eso entra a la conciencia de los jóvenes y los afecta, aunque realmente no son creyentes, porque sus papás urgen que sus hijos también sean creyentes y la Biblia, que sea, qué sé yo. Y sí los afecta. Y sí, mucha gente sí siente que están pecando, que es una mentira. Es un mito que les ponen en el mente y esto tienen. Y Ari no era creyente, pero se sentía que él era no que pecaba, era un pecado, él mismo. Y era un tipo que no se quería a sí mismo. No quería a nadie, pero especialmente no quería a nadie porque no se quería ni solo. Entonces, pero su mamá, que era como así es mi mamá, como la mamá. Es muy buena gente, es muy enfocada, sabe quién es. Y le dice a Ari, pues entonces creo que no eres tan católica como tú crees. Y ella decía, yo soy católica, y yo te estoy diciendo que no eres pecado y no estás pecando. Lo que eres es mi hijo. La religión es algo que afecta a todo el mundo, si queremos o no. Y tienen que pelear eso, las ideas que tienen la gente de Dios y también la cultura, todo tiene que pelear, todo, desde la religión, desde Dios, lo que piensan las otras gentes, que especialmente en esa época, porque todo el mundo odiaba a los gays, nunca han odiado a los gays más que en esa época, porque tenían esta enfermedad, el pandémico, pero nadie sabía nada de la enfermedad. Ni los doctores, ni los científicos, y era un misterio. Entonces estaban miedo el resto del pueblo que no era gay. Nosotros también nos va a pegar esa cosa, y les tenían mucho miedo, se alejaban. Y también
como marcharon, se dieron cuenta que la comunidad gay tenía millones. Estaban marchando en la Ciudad de México, en San Francisco, en Los Ángeles, en Nueva York, en Seattle, en Londres, en Irlanda, en París, por donde quiera marchaban, eran como hormigas, por donde quiera. Fue todo un fenómeno, sí. Y luego dijeron, hay tantos. Y más nos tenían miedo. Y era una cosa de muy... los gays tuvieron que marchar para decirles al pueblo, nos estamos muriendo y no les importa. Siempre nosotros andamos en escondidas. Y en Stonewall, en Nueva York, sí ganó el que dicen que es el momento del movimiento de los derechos de los gays. No. La única cosa que Stonewall se cumplió es que déjanos en nuestros bars y no nos estén fregando la policía. Déjanos. Solo que ganamos el derecho de tener bars y nos dejaban solos. Pero no más eso. No más. No ganamos ningunos otros derechos, nomás el derecho de ir en nuestros propios lugares y nos dejaban solos. Mucha gente que no era gay se metió en el movimiento y muchos los odiábamos más. Y eso afecta jóvenes gay que dicen, yo no puedo en este momento públicamente decir que yo soy gay. Están en el paso por una razón, para sobrevivir. Y Ari dice entre sí mismo, tengo que ser un secreto, y yo no me gusta ser un secreto. Amar a Dante cuando tiene que andar de escondidas. Es muy difícil para ellos, porque ellos ven que sus amigos en la escuela van mano a mano, el chico y la chica, y dicen entre ellos, ¿y yo? Sí, se cuestionaba mucho durante el libro el por qué se les de alguna forma cortaba esta libertad. Y aparte del tema del SIDA también me gustó porque abordó temas de discriminación, de migración, hacía esta alusión también a que esos factores de alguna forma eran excluyentes en cierto sentido. Y para que los lectores puedan como leer este librito más motivado, pudiera elegir 3 palabras para definir su libro, ya sea, no sé, romance, amistad, familia, ¿cuáles escogería? Estamos todos conectados. Ay, me encanta. Qué buenísimo. Yo había elegido familia, amistad e inclusión, que fue, y también, o identidad también, que siento que marca mucho al final es un viaje de Ari, como conociéndose a sí mismo durante todo el relato, y eso yo lo encontré muy genial, como esas sensaciones también como de nervios que les pasaba de repente por el cuerpo, cuando tenía que decirlo frente a otras personas, de alguna forma era muy bonita esa parte. Y tengo 2 preguntitas por parte de lectores que en mi perfil de Instagram dejaron unas preguntillas. Las lecturas de Nao quiere saber qué tanto de su historia de vida proyecta en los libros, o en este caso. Mi vida no se parece nada a este cuento. El opuesto. Yo escribí este libro como un don para mí porque yo deseaba que mi camino fuera como el de Ari. De muy joven conocer quién es. Y yo no reconocí eso entre mí. Hasta ya mucho más tarde. Tengo un cuento al opuesto de Ari. Yo me gustaría mucho si yo me diera cuenta y aceptarme a esa edad. Pero a mí me tomó mucho tiempo. Y por cuestiones personales, yo fui molestado sexualmente de niño. Y para mí fue un trauma que viví toda mi vida. Y la idea que dejara un hombre tocarme era para mí una trauma. Y por fin me sané
con la ayuda de expertos y pude aceptarme, pero me tomó mucho, mucho tiempo y era un camino muy doloroso. Yo no deseo ese camino para nadie. Y escribí este libro porque se me hace un camino más normal, que los jóvenes, más normal, el joven reconocen quién eran, son gay o bi o trans, lo que sea, lo reconocen y pueden entonces acomodarse, aceptarse y vivir sus vidas. Y yo no pude hacer eso. Es un reflejo de lo que le hubiese gustado a usted de alguna forma vivir. ¿Y eso igual está proyectado solo en Ari o también tiene partes de Dante? Como... O yo soy Ari, soy Dante también. Y yo soy Dante también. Soy poeta, era un tipo muy amigable, tenía muchos amigos en la escuela y todo el mundo creía que era alguien que estaba pues muy contento, no, pero no era así para mí. Yo tenía como Ari, me odiaba a mí mismo, quería estar solo en mis momentos privados. A veces yo no iba a la escuela, me quedaba en casa. Les decía que estaba enfermo y me quedaba en casa para leer, porque tenía una casa muy chica, íbamos siete de nosotros, yo era el del medio, y esa casa estaba como, ay, que se callen, por favor, necesito la paz, algo. Y cuando se iban todos, yo me quedaba en casa leyendo libros contentísimo. Claro, un complemento, entonces de ambos. Qué maravilloso, qué genial saber ese dato. Ay, creo que los lectores van a quedar fascinados sabiendo que hay mucho de Dante y de Ari en usted. Y hablando de lectores también, tengo la última pregunta de un lector, que es Morenazo Books, que no sé si va a poder responder esto, pero es si tiene pensado escribir otros proyectos o si se vendría a una tercera parte. Si quiere puede responder uno y si no puede responder lo de la tercera parte, no se preocupe. Yo no voy, no, y no estoy jugando cuando digo, I'm not being coy, I'm not, I don't know, no sé. Yo no pensé escribir el segundo, pero llegó el momento que yo como persona y escritor tuve que escribir esta novela. Todo entre mí decía, tienes que escribir este libro. Así con todos los libros que yo escribo, los escribo por necesidad. Claro. No por alguna otra razón, por necesidad. Como yo escribo lo que tengo que escribir y siempre ha sido eso. Por eso siempre escribo poesía. Yo comencé de escritor con la poesía. Tengo 6 libros de poesía, 6 libros. Y sigo haciendo libros de poesía porque tengo que. Todo entre mí me dice, escribe poesía. Y sin la poesía no hubiera novelas entre mí, porque la poesía me enseñó cómo amar el lenguaje y manejarlo. Claro. Hermoso. Y entonces, sí, voy a escribir un tercer, no estoy jugando con el público cuando yo digo, no, yo no sé. A lo mejor no, a lo mejor un día pienso de algo y me va a urgir escribir otra. Pero yo no puedo leer el futuro y cómo voy a, no sé, porque por un año estaba trabajando en este libro y por un año yo nomás, soy pintor también, todo el año nomás pinté cuadros, porque necesitaba hacer eso, yo necesitaba, y mi agente me decía, pues, ¿estás vendiendo tus cuadros? No, no me interesa venderlos, estoy haciéndolos porque tengo que, y dijo, ay, pues, pero el público está, no puedo, porque tengo que hacer esos cuadros por un año. Y luego me metí otra vez y luego perdí 200 páginas de la novela. Y gracias a Dios, porque podía comenzar de nuevo a escribir esta novela. Ay, maravilloso.
Qué excelente dato. En realidad, a los lectores los dejamos invitados a que lean esta segunda parte. A mí me gustó mucho. Voy a subir la reseña hablando del librito. Eh, y ojalá, si publica una tercera parte, aquí vamos a estar los lectores esperando, obviamente, todo lo que usted escriba, porque yo soy fan suya desde el 2015, así que es un honor realmente el poder haberlo entrevistado. No me queda nada más que agradecerle por el tema de tiempo, por este chance igual de entrevista. Así que muchas gracias por su amabilidad y por su sinceridad también en todo lo que me dijo. Y éxito también con la película de Gracias. Aristóteles, que Ya, estoy ya muy se acabó, emocionada. ya se acabó, ya están nomás editando la película porque ya se acabó el film, ya todo va a estar listo para... Y no sé cuándo va a salir exactamente la película, pero yo sé que ella es lindísima y brillante. Yo tengo todo el respeto para ella y yo sé que el film que está haciendo va a ser una maravilla. No, y yo lo espero ansiosa, así que ojalá se pueda publicar pronto la película y poder verla. Así que eso me deja a mí muchas gracias por la entrevista y a los lectores de Chile los dejamos invitados a leer Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Muchas gracias. Gracias, eres muy linda. Gracias.